Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Reciban un cordial saludo todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de Colorium Studio. Gracias por estar con nosotros en este día especial. Mi nombre es Carlos Rivero y tengo el privilegio, el placer de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, no quiero hacerlo, no debo hacerlo, sin primero pedir la dirección del que inspiró la palabra, para que también nos inspire a mí en el hablar y a ti en el escuchar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, querido Dios, te doy muchas gracias a esta hora porque has dispuesto estos distintos medios para que tu verdad pueda llegar a muchas partes del mundo. Te pido de manera especial que seas tú hablando al corazón de todos los que verán este video, esta transmisión. Que seas tú alentándolos, motivándoles. Que seas tú, oh Dios, confirmándoles en la bendita promesa de que tú los harás más que vencedores. Sé pues con nosotros en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema para esta hora lo he titulado Enemistad, recibiendo el cumplimiento de la promesa que nos dará la capacidad de decir no. Parte de lo que el hombre perdió con la introducción del pecado fue justamente su capacidad de decir no al pecado. Pero Dios obró de manera especial para poder restaurar dicha capacidad. Vamos en nuestras Biblias al que va a ser el texto de este sermón, de este tema, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Génesis en el capítulo número 3, versículo 15. Nos dice así la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta declaración de Génesis 3, versículo 15, es una declaración muy especial, porque es una declaración en la cual Dios confirma el plan de redención. Dios le muestra el plan de redención al hombre. Génesis 3:15 es la primera declaración evangélica que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es curioso y muy significativo que esa primera declaración vaya en términos de enemistad. Y lo vamos a analizar con detenimiento. Pero para ello es necesario que hagamos un pequeño recuento desde la creación. Por eso, vamos al contexto de Génesis 3, que lo encontramos en Génesis capítulo 1. Génesis en el capítulo número 1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios. Esa expresión plural del hebreo Elohim, que denota a los tres que participaron de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creó al hombre. Creó todas las cosas. Pero el sexto día,
según el versículo 26 y 27, creó al hombre. Y vamos a leer ahora el versículo 26 y 27. Nos dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En los textos que acabamos de leer nos dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a nuestra semejanza, dice el texto. El relato de la creación deja claro que el Padre estaba presente, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis 1, y Juan capítulo 1 confirma que Jesús estaba allí. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repito, todas las cosas por el Verbo fueron hechas y sin Él nada de lo hecho fuese hecho. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hacen al hombre conforme a su imagen. Y veamos algunos puntos que son relevantes en cuanto a esto. 1. La deidad es la unión de tres personas. El hombre es la unión de tres grandes facultades. Una facultad física, una facultad mental y una facultad espiritual. Y es curioso que dentro del plan de la redención, cada persona de la deidad ha tomado un lugar. El Padre, la parte mental. El Hijo, Él se hizo hombre, la parte física. Y el Espíritu es el que trabaja en el Espíritu, la parte espiritual. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Aclaró también algo importante. Cuando Dios dice y creó Dios al hombre, no se refiere al hombre como género sexual, se refiere al hombre como género humano. Dios hizo al ser humano. Cuando hace diferencia sexual, está en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por cierto, los únicos dos géneros que Dios creó, varón y hembra, y ambos dentro del género humano, representado en la expresión hombre. Pero hay algo más interesante que la mensajera de Dios comenta. Comentando el versículo 27 de Génesis 1, la profeta dice: todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. Noten, los seres humanos eran una especie nueva y distinta. No quiere decir eso que nosotros éramos de hermoso aspecto y los demás no. No, todos los seres del universo son de hermoso aspecto. Nosotros más bien nos hemos degradado por el pecado, pero eso no era lo que lo hacía diferente. Uno de los aspectos que los hacía diferentes está implícito en lo dicho por la profeta. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. Los hizo con capacidad de reproducción. Ese es un privilegio que Dios no le dio a los ángeles. Los hombres pueden multiplicarse. Dios le dio la capacidad de engendrar vida, de generar vida. Era una especie nueva, distinta, única. Y Dios le había dado la capacidad de multiplicarse porque se proponía multiplicar el número de los hijos de los hombres, para así que los hijos de los hombres pudieran ocupar el lugar de los ángeles que habían caído con Satanás en la gran rebelión. Pero volviendo de lleno a la creación, nos dice así, la Educación, página 15, párrafo 1. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual, las tres grandes facultades, la semejanza de su Hacedor, con el propósito de cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen.
más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Eso dice esta declaración. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, llevaban en su naturaleza física la imagen de Dios. El hombre era esbelto, de buen tamaño. La revelación nos dice que medía 4 metros, de hermoso aspecto, simétrico, un color, dice la profeta, lozano, irradiaba a Adán, y una hermosura incomparable. Él salió de las manos del mismísimo Creador. Ahora, Adán no conocía de enfermedad, no había deterioro, no había envejecimiento, no había arrugas, no había nada. Dios había hecho para el hombre 2 muelas, que en algunos países les llaman las cordales, en otros países les llaman las muelas del juicio, para que en cierto momento de su eterna vida aparecieran para fortalecer su eterna dentadura. Todo eso cabía sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Físicamente el hombre, perfecto. Igualmente Eva, sin degradación. Mentalmente hábiles, agudos, con una visión, con una capacidad de comprender, de memorizar, de entender las cosas, que no es conocida por hombre desde Adán. Pero espiritualmente, pues también Adán tenía la imagen del Creador. De hecho, Dios, cuando nomás hace a Adán, lo introduce en su programa educativo porque las facultades eran susceptibles al desarrollo. Eran perfectas, pero Dios podía llevarlo a un mayor grado de perfección. Por eso Dios lo primero que hace con Adán es darle el descanso sabático. Lo crea el 6º día y su primer día completo era el sábado, para que desarrollara sus facultades espirituales. Y lo siguiente que lo pone a hacer, según Génesis 2:15, es que lo lleva al huerto, para que desarrolle sus facultades físicas. Y luego entonces le llama a los animales para que Él les ponga nombre. Y así desarrolle sus facultades intelectuales. Ahora, Dios quería multiplicar su imagen en Adán, en Eva y en los hijos de los hombres. Por eso Dios introduce a Adán en el círculo del amor de Dios. Adán fue creado con un principio inherente en él, el principio del altruismo, vivir para otros, vivir para amar a otros, vivir para proteger a otros, vivir para cuidar a otros, vivir para hacer feliz a otros. Y mientras él viviera y trabajara para hacer feliz a otros, él iba a ser feliz. Ese es el círculo del amor de Dios, es la comunión del amor de Dios. Yo vivo para uno, él vive para otro, él vive para otro, y se cumple lo que dicen las Escrituras. Nadie vive para sí. Ese es el propósito de Dios. Hoy los hogares adventistas sufren porque la esposa quiere que el esposo viva para ella, pero ella no quiere vivir para él. Y el esposo quiere que la esposa viva para él, pero él no quiere vivir para ella. Y por eso tantos divorcios, tanta dicotomía, tanto choque, tantos hogares destruidos. La fórmula es sencilla. Viva para otros, viva para otros. Así hizo Dios al hombre. Ahora bien, el hombre fue introducido en el círculo del amor de Dios. Por eso, noten lo siguiente. En Génesis 2:15, texto que ya cité pero no leí, Génesis 2:15 dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, noten lo que hace Dios. Toma al hombre y lo pone en el huerto. Y le dice, guárdalo, cuídalo. Me gusta la expresión de la King James Version que dice, to keep y to dress. Es decir, guárdalo
y vístelo, cúbrelo, no lo dejes desnudo el suelo, no dejes desnudo el huerto, utiliza cobertura. Dios puso al hombre a cuidar la naturaleza y ese era su principal oficio, cuidar la naturaleza, vivir para cuidar la naturaleza. El hombre no podía andar tirando basura, porque no habían desechos. El hombre no podía andar cortando las cosas, tirando abajo, quemando, nada. Debía cuidar. Nada de químicos, nada de pesticidas. Él estaba llamado a cuidar. Por eso todo genuino adventista es una persona consciente del medio ambiente. Y no obra en detrimento del planeta Tierra porque asume su llamado como mayordomo. El llamado que Dios le entregó a la humanidad al entregarle la tierra. Pero Dios no solo lo puso a cuidar la naturaleza en relación a la flora, la tierra y los árboles. Noten lo siguiente. Vamos a leer ahora versículo 19. Formó pues Jehová, mismo capítulo 2, Dios de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Luego Dios trae los animales a Adán y le dice, bueno Adán, ve cómo les vas a llamar. ¿Ok? Y Adán comenzó, bueno, este se va a llamar vaca por esto, por esto, por esto. Este se va a llamar gallina por esto, por esto y por esto. Se va a llamar león porque miren esa melena, miren ese color, es imponente, así se va a llamar león. Este se va a llamar así, este se va a llamar así. En fin, Adán bautiza a los animales. Pero Dios le pone a hacer ese oficio porque Adán tenía que vincularse con ellos y aprender a ser un buen mayordomo de ellos. No podía comérselos. Imagino a Dios diciéndole a Adán, bueno, ¿ves ese que le pusiste vaca? Eso no es comida. Y ella produce algo blanco. Eso es para el ternero, lo que nace de ella. Eso no lo comes tú. Y después buscó y le dijo, mira, eso que le pusiste gallina, eso tampoco es comida. Tu comida yo ya te la señalé. Eso no se come. Cuídalo, no lo mates, no derrames su sangre. Adán entendió la lección. Tengo que vivir para ellos, para cuidarlos, para convivir, para conservar el ambiente en el cual ellos se desarrollan, se multiplican. Pero el círculo no era perfecto si Dios no introducía un prójimo como tal a Adán. Por eso, vuelvo a leer el versículo 20. Y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dios puso a pensar a Adán. Aquí hay muchos principios de verdadera educación. No estoy hablando de verdadera educación, pero les invito a que lo puedan ver desde esa óptica, que hay verdadera educación. Dios pone a pensar a Adán. Él no le dice, tú necesitas a alguien. Primero le hace ver la necesidad de alguien. Y Adán se da cuenta y dice, oye, hay león y leona, vaca y toro, caballo y yegua, perro y perra, gato y gata. Pero Adán no hay nada para Adán. Adán ve su necesidad. Y una vez que ve su necesidad, Dios le dice, ahora sí está listo. Génesis 2:21. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora Dios le presenta su ayuda idónea y le dice, ve, mírala a Adán, cuídala, guárdala, es tu prójimo. Vive para ella vivirá para ti y viviendo para todo lo que les he dado. Y eso, viviendo para ustedes, estarán en el círculo perfecto del amor. Adán fue creado con eso, conforme al Creador. Dios es amor y Adán fue creado en amor para amar. Y Adán era muy feliz durante todo ese tiempo. Noten algo importante que quiero hacer notar. Dios no tomó a Eva de un hueso del cráneo de Adán. No, porque Eva no era superior a Adán.
Tampoco la tomó de un hueso de los pies, de un tarsiano, de algún huesecillo de los pies, del maleolo. Dios no tomó a Eva de ninguno de esos, porque ni era inferior ni era superior. La tomó de la costilla, como diciéndole, es igual a ti, con funciones distintas, pero igual a ti. Y qué bonito el lugar que le dio, las costillas. ¿Saben por qué? Uno, porque las costillas son protección para nosotros, pero también porque nosotros protegemos a la costilla. Qué hermoso símbolo de Dios al tomar de la costilla de Adán la materia prima para hacer a Eva. Pero lamentablemente Génesis 2 tuvo un Génesis 3. Y nos cuenta la historia en los versículos iniciales de Génesis 3 que Eva fue engañada y Adán decidió pecar. Y un cambio se experimentó. La Educación, página 15, párrafo 2, dice lo siguiente. Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. Sus facultades se deterioraron. Físicamente comenzó a experimentar el cambio y habían células en él que morían. Y Adán iba a comenzar a envejecer. Pasó del espacio del infinito al espacio del finito, del inmortal al mortal, del eterno al perecible. Adán físicamente comenzó a experimentar cambios. De hecho, Dios activó las adaptaciones especiales para que Adán pudiera funcionar. Por ejemplo, Dios, sospecho, creó al hombre con sistema inmunológico, siendo consciente de lo que podía pasar. Pero un sistema inmunológico inactivo porque mientras no hubieran virus y bacterias no había necesidad de activar el sistema inmunológico. Pero cuando caen las hojas, que es la primera señal de decadencia que ve Adán, las hojas cuando comienzan a dañarse comienzan a generar microorganismos y la descomposición comienza a traer virus, comienza a traer bacterias. Se activa la inmunología del hombre. Y así muchas otras adaptaciones. Ahora bien, físicamente el hombre experimentó cambios. Hoy, 6.000 años después, más de 6.000 años después, Adán vivía 4 metros, yo mido 1,73, imagínense por dónde vamos. Y a mí me ha ido regular, a unos les ha ido mejor y pues a otros les ha ido peor. La sola estatura ya revela la degradación. Las muelas que decía que nos salían en algún momento de nuestra vida para fortalecer nuestra eterna dentadura ya no caben y hay que sacarlas. Comenzaron a aparecer las arrugas, la enfermedad y cada vez más enfermedad y por supuesto la muerte. Físicamente cambiamos. Intelectualmente nos debilitamos. No tenemos la misma capacidad de antaño. Y cada generación es más débil. Y espiritualmente, totalmente entorpecidos. Sin la capacidad de discernir lo espiritual. Con nuestra visión espiritual totalmente afectada. Todo eso por el ente que se introdujo, el pecado. Ese es el contexto. Ese es el marco de Génesis 3. Ahora, leamos Génesis 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Contexto inmediato de Génesis 3.15 es el 3.14. Dios, Jehová, está hablando ¿a quién? A la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Nosotros sabemos quién es la serpiente. ¿Quién tomó ese ente? ¿Quién tomó a la serpiente? Satanás. Eso lo confirma Apocalipsis capítulo 12,
Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, noten, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la serpiente? La serpiente antigua, dice Apocalipsis, sí, la primera que se registra, Satanás. Génesis 3:14 nos enseña que Dios le está hablando a Satanás. Y hablándole a Satanás, es que en el versículo 15 se dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Clara, contundente declaración. Ahora, algo importante a considerar en cuanto a esto. Dios dice que habría de poner enemistad. Pero noten el doble sentido. Uno, entre la serpiente y la mujer. Y dos, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Uno heriría en la cabeza, el otro heriría en el calcañar, o tobillo, o maleolo, como también le llaman. Dos tipos de enemistades y cruzadas. Había una clara entre los dos grandes protagonistas del conflicto, Cristo y Satanás. Y una entre la simiente de Cristo y la simiente de Satanás. Lo que descendiese de Cristo, los que creyesen en Cristo y los que creyesen en Satanás. Ahora, es importante entender esto. Cuando Dios hace al hombre, lo hace con libre albedrío. Y aquí presento otro principio de educación. Para que uno pueda ser perfecto, tiene que tener la posibilidad de caer. Si Dios hacía a Adán y Eva autómatas, nos evitábamos todo este problema. Pero no podía llamarlo perfecto, porque algo perfecto es algo que tiene por un lado el camino del bien, por otro lado el camino del mal. Sin embargo, aunque tiene la opción de irse por lo malo, decide lo bueno. Por eso Dios no les dejó sin prueba. Había una prueba. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal allí. Sin embargo, les advirtió y les dio toda la luz que ellos necesitaban. Dios les dio libre albedrío, porque Dios da libre albedrío. Pero Satanás no da libre albedrío. Cuando él toma posesión, presiona, asfixia y si fuera por él, aniquila para perdición. Es un caudillo férreo que no suelta, Su lazo es fuerte. Si Dios no intervenía, el hombre no tenía esperanza. Cuando Dios dice pondré enemistad, le está dando al hombre la capacidad de resistir, la capacidad de decirle no al caudillo férreo si ellos querían. Estaba poniéndole al hombre a su alcance un poder que ahora el hombre iba a necesitar, porque en la experiencia del pecado estaban bajo otro caudillo y si querían resistir a ese caudillo, necesitaban un poder especial que ellos en sí mismos no lo tenían. Nosotros, todos los hijos de Adán, desde el pecado, desde que el pecado entró hasta nuestros días, nacemos con una herencia pecaminosa, con una tendencia al mal total. De hecho, nosotros nacemos en enemistad contra Dios. Lo natural de nuestro corazón es ser enemigos de Dios. Esto lo confirma el Salmo 51, versículo número 5. Porque el Salmo 51, versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin ánimos de querer aliarnos con lo que enseñó San Agustín y pone en cuanto al pecado original, el salmista es claro. Nosotros en maldad hemos sido formados y en pecado hemos sido concebidos. En otras palabras, con naturaleza pecaminosa hemos nacido. Ahora, nosotros necesitábamos esa enemistad.
Necesitábamos que Dios nos diera un auxilio, un poder especial para poder resistir, porque nuestra naturaleza es conforme al mal. Por eso bien dijo Jesús, si quieren ir al reino de los cielos, tienen que nacer de nuevo. Porque el primer nacimiento es conforme al corazón pecaminoso, a la naturaleza pecaminoso. Pero necesitamos un nuevo nacimiento, uno más semejante al de Jesús. Vamos al Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Miren lo que era la experiencia de Jesús. Nosotros nacemos naturalmente en enemistad contra Dios, pero Cristo nació en enemistad contra la serpiente. Jesús poseía, tenía nuestra naturaleza física. Jesús era propenso al cansancio, al hambre, a la sed. No tenía el vigor ni la fortaleza de Adán, que medía 4 metros. Jesús, una estatura muy normal, más semejante a la de este tiempo. Sin embargo, Jesús, en su mente, no estaba en armonía, en su corazón no estaba en armonía con el pecado. Estaba en armonía con Dios. Dice Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así era Jesús. Le agradaba, naturalmente le agradaba hacer la voluntad de Dios. Naturalmente le agradaba pensar en la ley, alabar a Dios, vivir en compañía de Dios. La mensajera de Dios confirma lo que enseño. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 297 y 299. Dice así: la enemistad a que se hace referencia en la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y el príncipe de la vida. Debía ser universal. Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sigue diciendo la cita. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. Entiéndase. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir, nosotros los hombres, era sobrenatural. ¿Qué es decir sobrenatural? Que va más allá de la naturaleza. Algo natural es algo normal con lo que nacemos, que es propio nuestro. Algo sobrenatural es algo no habitual. La enemistad entre Satanás y nosotros, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es sobrenatural. Porque nosotros naturalmente no odiamos a Satanás. Naturalmente no odiamos el pecado. No, nosotros naturalmente nacemos en oposición y rebelión a Dios. Satanás nos capturó desde que pecaron, desde que nuestros padres pecaron. Y todos quedamos bajo su férreo caudillo, bajo su férreo caudillismo. Dios introduce la enemistad de manera sobrenatural para que nosotros pudiéramos dejar de ser amigos de Satanás y pasar a ser amigos de Dios y por ende enemigos de Satanás. La cita sigue diciendo: la enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo. En otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Noten, en el caso de Cristo, ¿cómo era la enemistad? Natural. Es decir, Jesús naturalmente odiaba el pecado. Jesús naturalmente era enemigo de Satanás y amigo de Dios. Sigue diciendo, y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, sigue diciendo, pero Satanás llegó solo al talón. No pudo tocar la cabeza. La enemistad entre Cristo y Satanás se ha desarrollado desde el inicio del conflicto en el cielo. Satanás hirió a Jesús en el calcañar. Por eso, la cruz.
y todos los eventos alrededor de la cruz del Calvario, el Getsemaní y el camino desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Satanás hirió a Jesús, pero Jesús resucitó, porque es más fácil sanarse de una herida en el tobillo que sanarse de una herida en la cabeza. Jesús se sanó. La serpiente lo hirió en el tobillo, en el calcañar, pero la herida no fue de muerte eterna. Jesús resucitó. Sigue diciendo, a la muerte de Cristo, Satanás comprendió que había sido derrotado. Vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente a todo el cielo y que los seres celestiales y los mundos que había creado estarían plenamente de parte de Dios. La humanidad de Cristo demostraría por los siglos eternos la cuestión que definía la gran controversia. Estamos entendiendo entonces que la enemistad de Cristo era natural y que Él venció sobre Satanás. Aunque Satanás lo hirió en el tobillo, Jesús sobrevivió y prepara el golpe final sobre la cabeza de Satanás. Y esa es una herida eterna, es una herida de muerte eterna. Sin embargo, debo centrarme en la enemistad que Dios desea implantar entre nosotros, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En palabras del apóstol Pablo, la carne, lo natural nuestro, no se sujeta a la ley de Dios. Y aunque quisiera hacerlo, no puede. Por eso algo que hay que dejar claro es, por más que tú resistas y quieras vencer por tu propia fuerza, jamás lo podrás lograr. Porque la enemistad en nuestro caso es sobrenatural, no hay manera de que sea natural. Por más que te esfuerces por ti mismo, no podrás hacerlo, no podrás obtener la victoria anhelada, la victoria deseada. Porque la carne es enemistad contra Dios y amistad con Satanás. Y no hay forma de que viviendo en la carne, en este primer nacimiento, podamos agradar a Dios. Esto me recuerda a lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Leemos lo siguiente. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo te pregunto a ti, naturalmente, ¿tú eres amigo de Dios o amigo del mundo? Pues, ¿te agradan las cosas del mundo? ¿Te apasionan las cosas del mundo? ¿Te mueven las cosas del mundo? Recuerdo hace un tiempo, me ha ocurrido en varios países, me ocurrió en la Argentina, me ocurrió en Colombia, pero también me ocurrió en Chile. Me ocurrió entre hermanos adventistas, en un programa especial que teníamos, y recuerdo un viernes ya para sábado, en horas de sábado, un grupo importante de hermanos no fue al programa de iglesia que teníamos, porque a esa hora jugaba la selección. Y la selección venía de ser campeón de América y no sé cuántas cosas más. No olvido esa experiencia en La Serena, allá en Chile. Muy interesante. Y qué triste para mí, porque revela de quién son amigos. Mis amados hermanos, si vivimos para la carne, puede que profesemos ser adventistas del séptimo día. Puede que vayamos a la iglesia fielmente, devolvamos los diezmos y cuantas otras cosas más. Pero si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Si los dioses de este mundo aún tienen cabida en tu corazón, si los ídolos de este siglo aún los albergas en tu corazón, si
Satanás y su sistema de entretenimiento te apasiona, te atrae. Eres amigo del mundo. Y si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Porque todo designio de la carne es enemistad contra Dios. Te pregunto esta hora, a ti que me escuchas, a ti que seguramente tienes años en la iglesia, que seguramente has escuchado muchísimos mensajes. Te pregunto, con sinceridad, a la luz de lo que estamos estudiando, ¿eres amigo de Dios? ¿O todavía eres enemigo de Dios? Aquí solo hay dos bandos y la ecuación es sencilla. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Si eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Aborreces las cosas del mundo, la mundanalidad y los ídolos de este siglo. No te engañes, no hay término medio. El laodicense le encanta el medio, un ratico para uno, un ratico para otro, un pensamiento para uno, un pensamiento para otro. Eso es su naturaleza. Pero eso no te da posibilidades de ser salvo. Dios quiere todo de ti porque Él ha dado todo por ti. Y Él quiere que te constituyas en su amigo, que dejes de ser su enemigo. Mientras en nosotros hay mentiras, hay egoísmo, hay egolatría, hay censuras, hay disensiones, todo eso revela amistad con Satanás, porque eso es lo que se aprende y se obtiene de él. Y recuerden que las malas compañías nos afectan. Y por estar con Satanás aprendemos las cosas de Satanás. Pero cuando estamos con Dios aprendemos las cosas de Dios. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, los frutos del Espíritu. La mensajera de Dios dice lo siguiente. Review and Herald, 18 de julio de 1882. Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Pero antes de que oyeran de los espinos y los cardos, el dolor y la angustia que sufrirían, y el polvo al cual debían volver, escucharon palabras que debían inspirarlos con esperanza. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Adán y Eva entendieron la promesa, enemistad, y se aferraron de la promesa y comenzaron a pedirle a Dios esa enemistad para ellos poder ser vencedores. Sigue diciendo la declaración. Dios declara, pondré enemistad. Esa enemistad es puesta sobrenaturalmente y no se mantiene naturalmente. Cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal y estaba en armonía con Satanás. Pero cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, supo que, aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza, sin embargo, por algún proceso misterioso, Dios restauraría al hombre a su poder perdido y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. Satanás también entendió la promesa. Supo, aunque yo vencí al hombre, Dios va a hacer algo. Habrá un poder sobrenatural, milagroso, que va a habilitar al hombre a vencerme. Satanás lo supo desde el principio. ¿Cuál es ese poder sobrenatural? Review and Herald, 18 de julio de 1882. La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea enemistad contra Satanás. ¿Qué crea enemistad? La gracia que Cristo implanta en el alma. Oh, bendita gracia. Bendito don de salvación. Esa misma gracia por la cual obtengo perdón, por esa misma gracia obtengo poder. Poder para vencer, poder para superar mi problema de impotencia, poder para decir no a las tentaciones de Satanás y dejar de ser una víctima abyecta de su dominio. Sigue diciendo, sin esa gracia, el hombre continuaría como cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes.
El nuevo principio en el alma crea conflicto donde hasta allí había habido paz. Por eso es que mientras nos estamos asociando con Dios y experimentamos el nuevo nacimiento, donde antes había paz y fornicábamos en paz y éramos idólatras en paz, ahora ya hay un conflicto. No, eso no está bien. Y te resistes y no lo voy a hacer. Eso es un fruto de la gracia que opera en el alma. Sigue diciendo, el nuevo principio en el alma crea conflicto donde hasta allí había habido paz. El poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y el usurpador. Siempre que se vea en un hombre que aborrece el pecado en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas pasiones que lo habían regido anteriormente, allí se ve la operación de un principio enteramente de lo alto. El Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre, o no tendrá voluntad para contender contra los poderes de las tinieblas. Por gracia recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da poder para decirle a Satanás, no seré más tu juguete, seré vencedor como mi Señor fue vencedor. Me llama la atención esta declaración. Manuscrito 31, 1911, página 19. Dice así. ¿No aceptaremos la enemistad que Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente? Tenemos derecho a decir, en la fortaleza de Jesucristo seré vencedor. Qué hermosa declaración. Repito, ¿no aceptaremos la enemistad? Es una pregunta que nos hace la profeta a nosotros. ¿No aceptarás la enemistad? Acéptala, porque tenemos derecho a decir, en la fortaleza de Jesucristo seré vencedor. Y en armonía con esta declaración, hay una oración que la mensajera de Dios recomienda y que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 590 y 591. El Señor nos ha elegido y nos ha hecho objetos de su misericordia maravillosa. Sí, mi amado hermano, el Señor te ha elegido y te ha hecho objeto de su maravillosa misericordia. ¿Nos colocaremos de parte de Satanás y de su hueste? ¿Nos uniremos con los transgresores de la ley de Dios? Sea más bien nuestra oración, dilo conmigo, Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente. ¿Cuál debe ser la oración? Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente. Si no estamos en enemistad con sus obras tenebrosas, nos circundarán sus poderosos brazos y su aguijón estará listo para penetrar en cualquier momento hasta nuestro corazón. Debemos tenerle por enemigo mortal. Debemos oponernos a él en nombre de Cristo. Nuestra obra consiste en seguir adelante. Debemos defender cada pulgada de terreno. Todos los que llevan el nombre de Cristo revístanse de la armadura de su justicia. Qué hermosa declaración. Esa debería ser nuestra oración. Mi amado hermano, Dios desea colocar enemistad entre la serpiente y tú, para que puedas tener la capacidad de vencer. Mientras Dios no coloque eso en tu corazón, tú seguirás siendo amigo de Satanás. Pero eso se recibe por la fe. Si hoy quieres ir al Señor y decirle, Señor, pon enemistad. Me cansé de ser un juguete de Satanás. No quiero seguir siendo el ridículo de Satanás. Quiero llegar a ser vencedor como tú eres vencedor. El Señor desea implantar en nuestro corazón la enemistad para que lleguemos a odiar el pecado como Cristo odió el pecado. Cuando eso sea una realidad, cuando la promesa de Dios se cumpla en nosotros, y déjame decirte que si esa promesa no se ha cumplido, no es porque Dios no ha querido, es porque no se lo hemos permitido, no lo hemos pedido, no lo hemos valorado debidamente. Pero Dios quiere impartirnos esa gracia poderosa que nos habilitará para ser vencedores. Cuando recibamos la enemistad, odiaremos el pecado como a un gran enemigo.
Signs of the Times, 20 de junio de 1895, dice así: los que están esperando la revelación de Cristo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, buscarán representarlo ante el mundo en su vida y carácter. Sigue diciendo la declaración más adelante: odiarán el pecado y la iniquidad, así como Cristo guardó los mandamientos, odiarán el pecado y la iniquidad, así como Cristo odió al pecado. Guardarán los mandamientos de Dios, como Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Serán conscientes de que no es suficiente estar de acuerdo con las doctrinas de verdad, sino que la verdad debe ser aplicada al corazón, practicada en la vida, a fin de que los seguidores de Cristo puedan ser uno con Él, y que los hombres puedan ser tan puros en su esfera como Dios lo es en la suya. Cuando Dios implante la enemistad de manera natural, odiaremos el pecado como Cristo la odió, y guardaremos la ley de Dios, amaremos la ley de Dios como Jesús la amó, como Jesús la guardó. El Señor nos quiere llevar a esta experiencia. Amado hermano, si se lo permites al Señor, si hoy vas de todo corazón arrepentido por tus pecados y con el deseo de ser un hombre nuevo, con una nueva naturaleza, el Señor te dará victoria y dejarás de ser el juguete de Satanás. El Señor cumplirá en ti lo que fue escrito por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Aquí hay una hermosa promesa en la cual encontramos el cumplimiento de Génesis 3:15. Romanos 16:20 dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La victoria no solo es para Cristo. Tú en el nombre de Cristo puedes ser vencedor. Sí, el Señor ha dicho que bajo la planta de tus pies aplastará a Satanás. Y lo hará en breve. Y nosotros sabemos que eso puede ser una realidad hoy. Cada uno de nosotros está llamado a vencer a Satanás, a vencer a la serpiente, a pisar la cabeza de la serpiente. Por eso sigue diciendo Pablo: la gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Si esa gracia es con nosotros, si recibimos esa gracia, si abrimos los brazos y por fe recibimos la enemistad que necesitamos, el Señor nos dará victoria sobre la serpiente. Viene a mi mente un pasaje de las Escrituras conocido, pero que está asociado a esta gran verdad. Vamos concluyendo. Salmos, capítulo 91. El Salmo 91 es el Salmo de los 144,000, el Salmo de la última generación. En el Salmo 91 hay una evocación a la victoria sobre Satanás, al cumplimiento de Génesis 3:15 en armonía con Romanos 16. Porque miren la declaración del versículo 13 del Salmo 91. Sobre el león y la serpiente pisarás. ¿Quién es el león en ese contexto? El león que anda rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quién es la serpiente? La misma de Génesis 3:15. La misma de Apocalipsis 12. El Señor dice a los míos, como dicen los versículos anteriores, a los que han puesto a Jehová por su refugio y al Altísimo por su habitación, ellos sobre el león y la serpiente pisarás. Pero sigue diciendo el versículo, y hollarás. Noten, esto es pisar, esto es hollar. Hollarás con el pie. Hollarás al cachorro del león y al dragón. No solamente Dios está prometiendo victoria sobre la serpiente antigua, sobre el león rugiente, también promete victoria sobre la simiente de Él, sobre todo lo que de Él ha procedido, sobre todo lo que Él ha inventado y traído para nuestra destrucción. Esto puede ser una realidad, mi amado hermano. El Señor te está llamando a victoria.
¿Quieres tú a esta hora donde estás ponerte de pie y decir, Señor, tómame enteramente tuyo? Señor, dame enemistad. ¿Quieres tú hoy decirle al Señor, Señor, por favor, cumple tu promesa en mí y devuélveme la capacidad de decir no? En mi vida he hecho trabajo en la cárcel, también en centros de rehabilitaciones. Siempre que trabajo en estos lugares como la cárcel, los centros de rehabilitación, con personas que han consumido drogas, los veo incapacitados, dependientes de un milagro para que se les sea devuelta su voluntad y puedan decir no, porque aunque quieran decir no, son tan propensos a volver a lo mismo vez tras vez. Pero cuando los veo a ellos, me veo a mí y veo al pueblo de Dios, necesitados de un milagro. Un milagro que, como dice Romanos 16, Dios la puede hacer en breve. Lo puede hacer hoy si por la fe rindes tu corazón y pides el cumplimiento de la gran promesa. Pondré enemistad. Diles, Señor, dame enemistad. Último versículo de este tema. Job, capítulo 22, versículo 21. Es mi consejo para ustedes y con el cual concluyo este mensaje. Vuelve ahora enemistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Vuelve ahora enemistad, dice el libro de Job, pero en amistad con él, no con el enemigo de las almas. Vuelve ahora en amistad con Dios. Recuerda, la amistad del mundo es desechable para Dios, es detestable para Dios. Los designios de la carne son oposición a Dios. Pero Dios te dice, vamos, yo quiero ser tu amigo. Vuelve a mí. Camina conmigo. Marchemos juntos. Tu amigo será mi amigo y tu enemigo será mi enemigo. Dios te dará victoria, pero vuelve hoy en amistad con Él. Y vuelve diciéndole, Señor, quiero ser tu amigo. Por eso hazme enemigo del enemigo de las almas, de Satanás. Mi querido hermano, si tienes este deseo, si tienes esto en tu corazón, te pido que de manera reverente a esta hora hagamos una oración y pidamos el cumplimiento de esta promesa. Si es tu anhelo, acompáñame. Querido Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que nos des enemistad. Enemistad contra la serpiente y su simiente. Pero a la vez, oh Dios, que te constituyas en nuestro mejor amigo. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos vivir para agradarte. Pero eso no es algo natural. Eso es algo sobrenatural. Por eso necesitamos de ti. Concédenos poder. Somos conscientes que tenemos que estar conectados. Y si no nos conectamos contigo, nos conectamos con Satanás, pero queremos dejar de estar conectados con él, porque queremos vencerle. Estamos cansados de ser sus juguetes y creemos que tú nos puedes dar victoria. Por eso, en el nombre de Jesús, danos la enemistad que necesitamos para decir no a Satanás y sí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por el maravilloso plan de la redención. Y gracias porque hoy nos llamas a ser más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros. Obra en favor de tu iglesia en la ancha faz del planeta. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor les sostenga paso a paso. Y en amistad con Satanás y amistad con Dios podamos cumplir la última gran tarea que Dios nos ha encomendado. Dios les guarde.